Muchas gracias. Y reiterarles pues la bienvenida y agradecerles su presencia, porque la Liga Colombiana contra el Infarto realmente se satisface, se realiza, digámoslo así, con su presencia, por cuanto estamos multiplicando probablemente el mensaje de prevenir, promocionar y prevenir la salud cardiovascular sobre todo. Escuchamos la charla del doctor Elín Bejarano, llena de una filosofía obviamente súper sana, desde el punto de vista físico y desde luego espiritual, y creo que esto pues lo marca a uno, por supuesto, pero vamos a hacer énfasis en algunos factores de riesgo que, como lo dijo él claramente, contribuyen a la presentación de la enfermedad cardiovascular más precozmente de lo usual. La enfermedad cardiovascular ustedes ven aquí el esquema en donde hay el corazón y los vasos periféricos, arteriales y venosos, por supuesto. El corazón, como él explicó, puede producir pues algunas afecciones de acuerdo pues a los factores de riesgo. Como ven ustedes, cuando hay una afectación de las coronarias que nutren el corazón, se produce el infarto, que es la muerte de un pedazo del corazón. Cuando se obstruye una arteria, y él explicó muy claramente la fisiopatología, es decir, las razones por las cuales se obstruye una coronaria en un momento dado, y esa situación anómala, patológica en el corazón, se traduce en un infarto o en angina, que se manifiesta obviamente por un dolor retroesternal, no irradiado a la mandíbula, al cuello, al epigastrio, a la espalda, a los brazos, y que dura más de media hora, 20 minutos a media hora, de una manera, digamos, prominente en cuanto a severidad, y que si nosotros analizamos ese dolor frente a muchos factores de riesgo, tanto más cuanto mayor número de ellos existan, pues va a hacer énfasis en que se está haciendo un infarto. Otra forma como se expresa esta enfermedad cardiovascular son las arritmias, la falla cardíaca en el corazón, y por supuesto en el árbol arterial sistémico están los accidentes cerebrovasculares. Cada vez que haya una obstrucción del flujo arterial en cualquier órgano, llámese corazón, cerebro, riñón, por decir alguna otra cosa simpática, intestino, testículos, donde haya esa obstrucción al flujo sanguíneo que evita o impide una adecuada nutrición de la zona distal, se produce un infarto, es muerte de un tejido. Para resaltar un poco también, la enfermedad coronaria se considera como una pandemia importante del siglo XXI. En el 96 fallecieron 15 millones de personas por enfermedad cardiovascular, 29% de esa mortalidad total. Se espera que en el 2020 la enfermedad cardiovascular será responsable de 25 millones de muertes al año. Hoy por hoy, como decía el doctor Bejarano, 17 millones tenemos de muertes. La mortalidad por infarto ha disminuido en casi 30% con los adelantos, desde luego, de las herramientas de drogas y de tecnologías a nivel de cuidado intensivo. La carga de enfermedad coronaria aún permanece alta. No hay duda que se constituye entonces en un verdadero problema de salud pública de altísimos costos sociales y económicos en el mundo, por encima inclusive del trauma del cáncer en nuestro medio y en nuestra Latinoamérica, con cierto bajo desarrollo en algunos pueblos, pues aún así las situaciones nutricionales están por debajo de la enfermedad cardiovascular. Aquí en Colombia solamente está por debajo, es decir, supera un poquito la violencia y las muertes por violencia que todos conocemos. En Colombia la primera causa de muerte en hombres y mujeres por encima de 45 años. Y aquí tenemos las causas de mortalidad en Colombia. Vemos aquí, no se necesita ser muy maestro en estas cosas de la epidemiología, ven esta barra,
enfermedad coronaria o enfermedad isquémica cardíaca, homicidios en segundo lugar. Esto por debajo de los 65 años, enfermedad cerebrovascular. Pero cuando se pasa de los 65 años, fíjense ustedes que sigue siendo aún peor la situación desde el punto de vista de enfermedad isquémica cardíaca, aún por encima de los homicidios y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que pasa a ser la segunda. La enfermedad cerebrovascular sigue siendo la tercera. Y vamos a enfatizar, como dije desde el principio, en los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué es un factor de riesgo cardiovascular? Ya lo dijo el doctor, son condiciones o factores que se asocian a mayor probabilidad de padecer la enfermedad, repito, más precozmente de lo previsible. Estos son las metodologías usadas por los epidemiólogos en medicina preventiva de identificar los factores de riesgo y por supuesto corregir los mismos para impedir o evitar llegar a la situación ya de enfermedad propiamente dicha. Ya el doctor Bejarano también puntualizó en los factores clásicos de colesterol alto, hipertensión, tabaquismo, diabetes, obesidad, sedentarismo y unos que son de menor importancia, como estos que estamos acá, el fibrinógeno, la proteína C reactiva alta, etcétera. Estos son los de posible modificación o modificables, como son la enfermedad vascular previa, la edad. Cuanto más edad, por supuesto, habrá mayor factores de riesgo y más riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Sexo masculino, por lo de las hormonas, más que en la mujer, pero después de los 60, 70 años se equiparan las cargas. Y la historia familiar de enfermedad coronaria. Aquí me detengo unos segundos para decirles que no es el hecho de que se tenga el antecedente de un infarto cardíaco en el papá o la mamá o un hermano, sino la edad a la cual se presentó ese infarto. Me explico. Es importante tener en cuenta ese detalle, pero en pacientes, por ejemplo, de 50 a 55 años. Por encima de los 60 años o 65 años ya no tiene tanta importancia el que haya tenido el papá o la mamá un infarto o el hermano. Posible intervención, tenemos el tabaquismo, ya él enfatizó en este aspecto, la dislipidemia, hipertensión, obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Otros factores de riesgo de menor importancia son estos que vemos acá. Y vemos entonces que la sumatoria de los factores de riesgo hacen que el riesgo cardiovascular a 10 años sea mayor. Es decir, tanto mayor número de factores de riesgo de estos que hemos mencionado tenga la persona, tiene mayor posibilidad, y ustedes tienen una tablita allí en el folleto que se les entregó, en donde ustedes pueden y van a tener que hacer el ejercicio de saber cada quien de ustedes cuánto tiene de porcentaje de factor de riesgo cardiovascular a 10 años, para que se presente no solamente la enfermedad, sino el fallecimiento por causas cardiovasculares. El tabaquismo. Indudablemente este es un flagelo mundial. Se dice que hay por lo menos más de 1.500 millones de fumadores en el mundo, a la cabeza de los cuales están los países del sureste asiático, China, Malasia, etc. Aumenta el riesgo. Aquí en Colombia la prevalencia del tabaquismo es de por lo menos un 24% en hombres y un 11% en mujeres. Es decir, más o menos redondeando cifras, un 18 o 20% de fumadores. Si tenemos 40 millones, ya se imaginarán ustedes cuántos fumadores hay en Colombia. Por lo tanto, es un problema de salud pública que las autoridades estatales deberían tener en cuenta y en mente para tratar de hacer campañas como esta que estamos haciendo, enfatizando en el riesgo importante que tiene, y lo vemos aquí en esta lámina, que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular 2 a 3 veces mayor. Produce muerte súbita 5 veces más de lo normal, porque produce en la sangre unos cambios, es decir, se hace que la sangre sea viscosa, que favorezca la trombosis, que como dijo el doctor Bejarano, es la causa al final de cuentas de la obstrucción, el coágulo, el trombo, en el vaso, llámese coronario, o en el cerebro. Y que el abandono del hábito de fumar disminuye el riesgo. En el primer año a un 50%, a los 5 a 15 años se iguala al riesgo de los no fumadores. De tal forma que es importante tener en cuenta ese detalle. La hipertensión arterial, naturalmente, cada día hay mayor, envejecimiento de la población.
aquella expectativa de vida de los años 80 de 72% subió a 79% en el hombre, 83% en la mujer, de manera que va a haber más hipertensión. ¿Qué es la presión arterial? Seguramente se estarán preguntando ustedes, porque estamos hablando de hipertensión y tenemos que empezar por definir qué es la presión arterial. Es la fuerza que ejerce el corazón, ¿sí?, para impulsar la sangre contra la resistencia de la pared de los vasos arteriales sanguíneos. Entonces, esa fuerza se traduce en milímetros o se mide en milímetros de mercurio, y hay una presión sistólica y una presión diastólica. Entonces, se está definido ya que por encima de cifras de 140/90 ya produce, como ven ustedes, aumento de la mortalidad, infarto de miocardio en un 27%, accidente cerebrovascular en un 42%. O sea, el riesgo de enfermedad cerebrovascular es mayor incluso que el del infarto cuando se tiene hipertensión arterial por encima de estas cifras que menciono acá. Y ven ustedes entonces la idea y la filosofía que inculcaba el doctor de tratar de prevenirla con base en la dieta baja en sal, bajo de peso, el ejercicio, porque vemos que baja la mortalidad vascular en un 21%, cuando se baja de 140/90 milímetros de mercurio, baja la enfermedad coronaria en 14% y el accidente cerebrovascular en esta cantidad. La diabetes mellitus, ya lo explicó el doctor, es el aumento del exceso de azúcar circulante. Las causas, pues no vamos a mencionarlas ahorita. Indudablemente, en el 80, en la década de los 80, 90, había por lo menos unos 230 millones de diabéticos en el mundo. Hoy día se piensa que al año 2020 tendríamos 440, es decir, casi el doble o más del doble de diabéticos. En Colombia, la prevalencia de la diabetes está en el orden del 4, 6 u 8%. En el mundo, 8%. De manera que ven ustedes que hay muchísimos diabéticos y se está aumentando cada vez más la cantidad de diabetes, que produce una vasculitis generalizada y va a llevar con más frecuencia a infarto. Cifras por encima de 110, me excusan o me disculpan aquí que está el menos de, no es, más de 110 miligramos por decilitro en ayunas. La hemoglobina glicosilada, que es una prueba que se hace y que predice cómo estaba la glicemia en los últimos 3 meses en promedio, más de 7%, y produce entonces riesgo de complicaciones mayores de 3 a 5 veces mayor que en los que no son diabéticos. Obviamente el ejercicio, la dieta, la pérdida de peso, los antidiabéticos orales ya en aquellos casos que lo requieran, y la insulina, pues son medidas para evitar el infarto y la enfermedad cardiovascular. El colesterol, indudablemente, esto no solamente el colesterol total, sino el colesterol malo, que es el LDL colesterol. La lipoproteína de baja densidad, es el objetivo preciso que se tiene que tener en mente para bajar cifras por debajo de por lo menos 100 o 150 miligramos por decilitro. No tanto el colesterol total, si bien es importante. En el mundo el colesterol total es altísimo. En Colombia la prevalencia de las cifras de colesterol no las conocemos de manera total, pero indudablemente hay mucha dislipidemia, y ustedes se pudieron haber dado cuenta cuando el doctor formulaba la pregunta: ¿cuántos de ustedes conocen qué tienen de colesterol en cifras? El ideal entonces, repito, mire, el 10% del aumento del colesterol, solamente el 10% sobre la base del colesterol que ustedes se hagan un día en ayunas, pongamos que tengan 200 miligramos, el aumento del 10% aumenta en 20 a 30% la posibilidad de aparecer enfermedad cardiovascular. Cuando se hace tratamiento, por supuesto, a 5 años, reduce el 25% los eventos cardiovasculares. El ejercicio físico, la pérdida de peso y, a final de cuentas, el tratamiento con estatinas, llámese rosuvastatina, pravastatina, atorvastatina, va a reducir las cifras de LDL colesterol menos de 100 miligramos, que sería la meta, y aumentan las HDL colesterol, que son las buenas, por encima de 35 miligramos por decilitro. Sobre todo el ejercicio físico y el consumo de ácidos grasos no saturados. La obesidad es otro flagelo mundial
que indudablemente la podemos buscar, es decir, calcular con base en el índice de masa corporal. Por debajo de 18 es bajo peso, entre 18 y 25 peso normal, y ven ustedes el sobrepeso, ya por encima de 35 a 39 obesidad mórbida por encima de 40. Y en esto hay que tener en cuenta el síndrome metabólico, que va de la mano con un aumento del perímetro abdominal en los hombres y 80 centímetros en las mujeres. Y además de eso, triglicéridos altos, hipertensión arterial, obesidad en general, traducen o sintetizan la forma como se presenta el síndrome metabólico, que generalmente va de la mano con aumento de la resistencia a la insulina y que va a llevar 2 o 3 veces más frecuente a la enfermedad cardiovascular y muerte por enfermedad isquémica coronaria. Los factores entonces de cambios de estilo de vida son capaces de disminuir, como dijo el doctor en su filosofía muy sabia, la alimentación, pues dieta rica en frutas, en verduras, en vegetales, baja en sodio, ¿no? Disminuir el peso con base en el ejercicio, 30 minutos diarios o hasta 60, y podría ser la mitad en la noche, la mitad en la mañana, y desde luego el hábito de fumar, que indudablemente va a contribuir a empeorar la situación. La toma de omega 3, 6 que ustedes han visto que por la radio, por la televisión preconizan tanto, sí, indudablemente mejora la situación desde el punto de vista de metabólico. En Colombia, pues podemos decir que tenemos peces de agua fría, que son las importantes. Colesterol dietario se encuentra en algunas, el doctor Bejarano lo expresó. El ejercicio físico, sin embargo, sin duda, es una de las estrategias fundamentales para bajar el peso, la presión arterial, etcétera. Y disminuir el hábito de fumar es dejar de fumar definitivamente, que es muy complejo, es difícil, pero a veces hay que tener intervenciones de tipo farmacológico y ayuda psiquiátrica indudablemente. Reducción del riesgo de fumar, como había dicho antes, a 1 o 2 años disminuye el 50% el riesgo, se iguala a los 15 años, hay que hacer consejería médica y terapia farmacológica al final. El cálculo numérico del riesgo cardiovascular, ustedes tienen allí el folletico, entonces, de acuerdo a esto, hagan ustedes el ejercicio y ven ustedes que tanto mayor número de factores de riesgo, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia o colesterol alto, tienen que ver con mayor número de puntos. La sumatoria de los puntos indudablemente les da a ustedes un mayor porcentaje de riesgo de hacer enfermedad coronaria o infarto cardíaco a 10 años. Entonces, si tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen colesterol alto y los otros que mencionamos que son importantes, van a tener mayor puntaje. Por encima de 7 u 8 puntos, ya tenemos un factor importante del 10% del riesgo. Y como vemos, 30% más de riesgo a los 10 años ya lo hace a uno disminuir la expectativa de vida de una manera sustancial. Yo creo que dejamos aquí porque ustedes tienen la fórmula, son modelos matemáticos difíciles, complejos, pero aquí hicimos una síntesis con base en la escala de Framingham, que es internacionalmente reconocida, y la ajustamos un poquito porque no tuvo en cuenta la raza, sino la raza blanca solamente la hicieron en Estados Unidos, no tuvo en cuenta el síndrome metabólico y algunos otros factores de riesgo que he mencionado hoy. Muchas gracias.